Dios les bendiga. Espero que estén bien y hoy quiero hablar de mi testimonio, de cómo crecí en los caminos del Señor hasta la etapa donde estoy. Me llamo Coraline Obama y soy hija de Pastor Tomás Obama, que muchos conocen, y crecí en el Evangelio desde muy pequeña. Me llevaban a los cultos y me gustaba desde muy pequeña. Yo evangelizaba desde pequeña, yo iba a la casa de Dios y llegó un tiempo donde mis padres tenían que separarse de nosotros, tenían que ir a Camerún a una obra misionera y no nos podían llevar. Entonces mis padres nos dejaron donde una tía, que ahí nos quedemos durante 2 años antes que nos encontremos con ellos en Camerún. Desde Guinea seguíamos yendo al culto, a la iglesia, seguíamos buscando a Dios en la juventud y nos fuimos a Camerún en la edad de 8 años, ahí me acuerdo muy bien, y comencemos la obra y no fue fácil, comencemos poco a poco, gracias a Dios que mis padres ya tenían un lugar allá donde congregábamos, donde vivíamos. Y ahí estuvimos en la obra del Señor, donde no fue fácil, pero poco a poco. Y en Camerún empecé a ir a la escuela y hubo un tiempo donde las cosas se pusieron más difíciles, donde mi hermana se quedó embarazada a los 15 años y con toda esa situación mis padres tuvieron que mandarme al colegio porque mis padres pensaban, yo no me quedé embarazada también como mi hermana. Ellos me tuvieron que enviar al colegio y pensaban que todo va a salir bien. No fue fácil para mis padres porque era un toque difícil que mis padres no podían imaginarse que mi hermana iba a quedarse embarazada a esta edad. Entonces mis padres me mandaron en el colegio para que no siga los pasos de mi hermana. Pero ellos no sabían que en el colegio, fuera de ellos, sí que me iba a estar fuera más de la palabra, de todo. Y cuando yo fui al colegio, a la primera semana no me gustaba porque no estaba acostumbrada. Yo me acuerdo que siempre yo lloraba, mis padres me iban a visitar, pero no era suficiente. Pero un tiempo cuando ya cogí el ritmo, ya me gustaba, hasta ya no quería que mis padres me visitaran porque ya tenía amistades, ya tenía familia y también ahí había una iglesia los domingos. Nos reuníamos en el cafetería y había culto y todo, pero el primer año todo fue bastante bien, pero en el segundo año yo me comencé a portar mal, yo empezaba a salir con los amigos, era un internado, un colegio, no teníamos que salir del internado, pero a mí me gustó, ya me empecé a salir del internado, del colegio, sin que los profesores supieran. Nos levantamos por la noche como a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, íbamos a hacer ambiente fuera del internado y regresamos a las 5 de la madrugada como que no había nada y teníamos que estudiar y todo eso. Y yo me comencé a cambiar, que yo era desobediente, ya no escuchaba, ya no quería saber nada de Dios y me puse más, cada día me ponía más peor y yo no quería saber nada más de Dios. Cuando estaba con mis padres yo era otra persona, pero cuando yo llegaba en el colegio yo era otra persona diferente. En el último grado de la escuela secundaria las cosas se pusieron más peores, que a veces yo me enfadaba, yo no me enojaba con los profesores, yo escribía cartas. Cuando un profesor me hace algo malo que no me gusta, le escribo cartas advirtiéndole cosas del enemigo, pero yo no sabía que yo estaba cegada, el enemigo me tenía bien controlada, el enemigo me estaba controlando. Y me acuerdo que esta última etapa de la secundaria tenía que hacer un examen para aprobar, para ir en otra etapa como una pre-universidad. Y me acuerdo que en ese momento yo suspendí. Todas mis compañeras, toda la gente que estábamos en el grupo, aprobaron y yo me suspendí.
Y yo no quería estar más en el colegio porque si yo suspendo tengo que repetir la clase, pero con los alumnos que estaban detrás de mí. Y eso era como algo fuerte. Yo decía a mi papá que yo no quiero ir más en ese colegio, que me cambie de colegio, porque es una vergüenza que la gente que yo minimizaba puedan venir y estábamos en la misma clase porque yo estaba repitiendo la clase y mi papá me dijo que no, tú te vas a quedar en esa clase para que tú aprendas. Yo dije a mi papá que no, yo no lo voy a hacer. Yo era tan rebelde y que yo hice como 4 meses sin ir a la escuela, como el primer semestre. Yo no fui a la escuela y mi papá pensaba que yo iba a cambiar, pero yo dije que no, yo no iba a cambiar hasta que mi papá me cambie de la escuela. Y como mi papá me vio tan rebelde que casi estábamos en la segunda etapa, yo seguía en casa, yo no quería saber nada de la escuela. Ahí me puso en otra escuela, también un internado, pero diferente de donde yo estaba antes. Y todo iba bien y bien y bien. También comencé a tener otras amistades malas y hacíamos la misma cosa. Nos despertábamos de noche, saltábamos la muralla para ir a beber, para ir a estar con otros chicos, para ir a estar con otra gente allá afuera y nadie sabía. Y regresamos como a las 4 o las 5 de la mañana a dormir como que nada pasaba. Hasta me acuerdo que me expulsaron una vez porque era muy desobediente. A veces nos decían de hacer algo y yo no lo hacía. Y siempre me llamaban la mujer que estaba en la parte de la disciplina. Ella ya estaba cansada de mí, que un tiempo me tuvo que expulsar del colegio y mis padres no sabían nada. Mis padres ya estaban en Guinea Ecuatorial después de los 10 años que hicieron en Camerún. Y había una hermana de la iglesia que siempre mis padres mandaban cosas, dinero y tal. Y ella me venía a visitar, yo le explicaba, yo le decía que no me quieren, pero el problema no era la escuela, el problema era yo, que no quería adaptarme, que no quería cambiar. Incluso me acuerdo que en la escuela donde yo estaba uno no podía tener amistad con un chico, uno no podía tener like a relationship y tal. Y yo tenía casi como dos amistades dentro de la escuela y había una ley que si encuentran a un chico y una chica juntos le van a expulsar y antes de expulsarnos tenían que pegar delante de toda la escuela. Y yo me acuerdo que esa mujer ni sabía con qué chico ponerme porque ella me había visto con muchos chicos y no sabía con cuál ponerme, pero escogió uno y me puso con ese. Y el tiempo que me quería pegar, yo le dije que ella no me puede pegar porque yo estoy libre de hacer lo que yo quería. Y ella se puso tan mal que me despachó de la escuela, me dijo que esa es la última vez, que ya no regrese más en la escuela. Y así pasaron muchas cosas, pero gracias a Dios que yo aprobé la escuela y llegó el tiempo que yo tenía que irme a Guinea Ecuatorial a encontrar a mis padres. Y de verdad que fue difícil porque casi yo pasé toda mi infancia, desde los 8 años hasta los 18 años en Camerún. Y era difícil para ir de nuevo a Guinea Ecuatorial porque yo no tenía amistades, yo no conocía casi a gente. Y era terrible para mí, era difícil porque yo tenía que dejar mis amistades en Camerún, que fue difícil, pero yo lo hice. Y cuando llegué a Guinea Ecuatorial, ahí me comencé a poner más en las cosas de Dios, me comencé a envolver más con los jóvenes, ahí buscando a Dios, sirviendo a Dios. Y yo tenía el deseo de venir a los Estados Unidos y mi papá buscaba todo lo posible para que yo venga, pero no había puertas abiertas, todo estaba cerrado para que yo venga. Y me comencé a meter con Dios, ayunaba, buscaba a Dios, vivía en el templo. Y yo casi no quería saber nada de mi casa, yo siempre estaba ahí ayunando, orando, buscando a Dios en el templo. Y había una juventud ahí que siempre estábamos ahí orando, buscando a Dios, ayunando, buscando al Señor. Y mi papá hacía todo lo posible, iba en los ministerios preguntando si alguien le podía ayudar para que su hija venga a los Estados Unidos. Mi papá me dijo que yo tengo que ir a la Universidad de Guinea. Yo decía que
papá, nunca he estudiado el español, voy a yo empezar de nuevo porque en Camerún se habla inglés o francés. Él me dijo que no, tú no puedes quedarte en casa. Y yo obedecí a mi papá, yo fui a la Universidad de Guinea Ecuatorial, yo empecé a aprender español, yo aprendí a derecho, no fue fácil, pero en todo eso mi papá estaba investigando gestiones, hasta que un día conoció a una mujer en un ministerio que la mujer le dijo que le va a ayudar con un estrato bancario, porque antes de venir aquí uno tiene que tener un estrato bancario, un dinero en el banco. Con ese dinero ahí tú lo vas a enviar en la universidad aquí en Estados Unidos, para que vean que tus padres tienen el medio de poder cuidarte aquí, porque no quieren que tú vengas aquí, tú ya no vayas a clase. Y mi papá por milagro encontró esa mujer que hizo lo posible para que yo viniera aquí a los Estados Unidos. Y y Dios obró milagrosamente que todo salió perfecto. Yo pude venir aquí a los Estados Unidos con mi papá. Y cuando llegué aquí en los Estados Unidos, yo tenía que ir a vivir con una hermana, la hermana Celia, pero resulta que la hermana Celia vivía en Tomball y mi college estaba en Houston y era un poco difícil. Entonces mi papá dijo que wow, vas a ir a tener que quedarte con una amiga y poco a poco vas a comprarte un carro y para que puedas ir donde la hermana Celia. Pero esos eran los planes de mi papá y no los planes de Dios, porque a veces los hombres tienen planes y el plan que ellos tienen no son los planes de Dios. Y yo empecé a vivir con mi amiga, yendo a la escuela y íbamos a la peluquería, a trabajar. Y ahí iba a la iglesia, me congregaba, pero no constante, era que cuando puedo voy. Y yo ya no dedicaba más tiempo a Dios, ya estaba con la escuela, la peluquería, trabajando todo el tiempo y casi no que me aparté, pero ya no era como antes. Y sabemos que cuando uno no se alimenta de la iglesia, de la palabra, si uno no ayuna, uno se descae poco a poco y ya no será como antes. Y yo me acuerdo que me encontré con un muchacho que me ayudaba a pagar los biles y yo me metí con él y a veces yo dormía en su casa, yo vivía con él y en todo eso yo ya no casi quería saber nada de Dios. Pero doy gracias a Dios que el tiempo de Dios es perfecto, porque yo conocí a mi novio, que es mi esposo hoy en el 2015 nos conocimos. Y yo me metía con mi novio y yo estaba con ese señor, porque yo ya sabía que ese señor, su tiempo ya estaba para ir a mi país, porque él no estudiaba, sino que él trabajaba aquí. Entonces ahí yo conozco a mi novio, mi esposo que es mi novio que es mi esposo ahora, y él me ayudaba en las tareas, hacíamos casi todo juntos, salíamos y comencemos a enamorarnos y todo. Y yo caigo embarazada de mi niña. Y cuando caigo embarazada, allá en mi país, mi hermanita también estaba embarazada. Y mi hermanita tenía creo que 14 a 15 años también cuando ella estaba embarazada. Y yo digo que wow, si yo digo a mi papá que estoy embarazada será algo fuerte. Entonces yo dije que no, yo no voy a decir a mi papá que estoy embarazada porque lo de mi hermanita ya es una carga para él. Ahora si le digo que estoy embarazada va a ser algo muy difícil para él. Entonces yo lo guardé. Y a veces yo me sentía mal, a veces yo no sabía qué es el embarazo. Yo decía a mi papá, papá, me siento mal, ora por mí. Él estando en África, él le decía, ora por mí, me siento mal, me siento mal. Y me decía, ¿qué pasa? Le digo que no, estoy bien. Y ellos oraban por mí y todo. Y di a luz, pero yo decía que era tiempo de decir la verdad. Pero... You gave birth and they didn't know? No. Wow. Era el tiempo de decir la verdad. Pero antes de todo eso, antes de decirle la verdad, era difícil. Mi parto fue muy difícil, que la única persona que sabía que yo estaba embarazada fue mi prima Juana, que mucha gente conoce, así que me traía también a los cultos los domingos y veníamos a los cultos juntas. Y ella es la única que sabía que yo estaba embarazada.
Y cuando yo doy, el día de mi parto fue tan complicado que ella dijo que wow, que yo no voy a guardar esa mentira. Tengo que decir a los padres de Coraline que ella está embarazada porque la condición que ella está, si ella muere, yo soy la única que sabe que ella está embarazada. Y el parto se complicó, me tuvieron que poner a buscar vena, yo no tenía vena, tuvieron que llamar a muchos doctores para que me vinieran a poner, a buscar la vena, y muchos decían que yo solamente voy a intentar una vez, si falla ya no voy a poder más. Y fue tan difícil, pero que Dios nunca nos abandona. Y todo salió bien y di a luz con mucha dificultad, pero todo salió bien, gracias a Dios. Y después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, pasaron tiempo, como un mes, ahí yo dije que wow, yo tengo que decir a mis padres que ya di a luz. La única persona que yo dije que yo ya di a luz fueron a mis hermanitas y a mi hermana mayor. Yo le dije que ya dio a luz. Y siempre mi hermana posteaba a mi niña. Y mi mamá siempre preguntando, porque las madres tienen ese feeling ahí que hay algo que está pasando. Mi mamá siempre preguntaba a mi hermana que, ¿y esta niña? ¿Y esta niña? ¿Y quién es esta niña? Y ella decía que es una niña. Y yo hablé con mi tío, porque yo tengo un tío en Puerto Rico, y yo hablé con él porque era difícil para mí decir la verdad a mis padres. Entonces yo me confié a mi tío y le dije que yo di a luz a una niña. Y mi tío estaba tan destrozado, dijo que wow, ¿cómo tú puedes estar embarazada durante 9 meses y tú no dices a nadie? Tú no puedes hacer esto, somos tu familia, pase lo que pase, te vamos a apoyar. Y yo dije a mi tío que me ayude a hablar con mis padres, porque mis padres nunca conocieron la otra cara mía. Yo hacía cosas malas, pero ellos nunca sabían y siempre me tenían ahí como la niña bien, la niña que no hace nada, la cara buena y tal y tal y tal, pero ellos no conocían la otra parte. Pero mi tío les dijo la verdad, pero antes que mi tío les diga la verdad, yo les mandé mensaje, les comencé a hablar que lo siento mucho, y mi papá me decía, ¿qué pasa, Coraline? Y yo decía, nada, papi, nada. Y entonces mi tío les dijo, y después me llamó mi papá, me dijo que wow, Coraline, ¿cómo tú no vas a hacer algo así? Y yo le digo, yo pedí perdón a mi papá, que lo siento mucho, que eso pasó así y así y así, y gracias a Dios que me pudieron perdonar. Y mis padres vinieron aquí, conocieron a la niña, contento y emocionado. Y siempre cuando mi papá venía aquí, mi papá decía que no puede vivir en mi casa porque yo estoy viviendo en fornicación, que el hombre mi novio todavía no me ha casado y él no puede vivir en mi casa porque estoy viviendo en fornicación. Eso no agrada a Dios. Él no puede predicar una cosa y su niña hace otra cosa. Y a mí me dolía mucho que mis padres no podían disfrutar a mi papá en mi casa. Ellos tenían que ir a vivir en otro lado porque mi papá quería guardar su testimonio. Y en el 2020 mi papá viene acá con la pandemia y todo, se queda en mi casa y me sienta mi esposo y a mí nos dice que no podemos seguir así, tenemos que arreglar nuestra vida, porque si Dios viene nos vamos a quedar. Y aparte de la vida secular hay otra vida que es la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo para nuestra vida eterna? Y ella habló con mi novio, dijimos que okay, nos vamos a casar, aunque no estuvimos de acuerdo, pero teníamos que hacer lo que mi papá dijo. Y en el 2020 nos casamos en el mes de noviembre. Yo llegué aquí el día 13 de noviembre, el día 13 de noviembre 2013, y yo me casé el día 13 de noviembre 2020. Y nos casemos, todo iba bien. Y en el 2021, a veces yo iba a la iglesia y a veces no. Y es bueno alimentar nuestro alma, porque nuestra alma necesita alimento. Cuando uno deja de ir a la iglesia, o si uno va a la iglesia, no constantemente, va a la iglesia como un día de la semana o 2 días de la semana, no es suficiente. Uno también tiene que alimentarse en su casa, leyendo la palabra de Dios, ayunando, buscando el rostro del Señor. Y nos casamos, mis padres se van y nos quedamos aquí. Y no ha sido fácil porque
yo quería buscar a Dios, yo conocía lo bueno y lo malo, pero mi esposo estaba ahí que él no conoce a Dios y siempre, cuando mi esposo iba en un lugar, yo quería ir, porque a veces yo sabía muy bien porque he crecido en el Evangelio, he visto yo he conocido la palabra de Dios y muchas cosas, muchos testimonios, muchas cosas, y hay muchas cosas que yo hacía, que yo sabía que, wow, estoy viviendo mal, estoy viviendo en pecado. Pero en el 2021 yo estaba trabajando en la peluquería y mi mamá tenía que venir a predicar en la iglesia Cristo es el camino. Y entonces yo estaba trabajando ese domingo, pero llamé a mi mamá y le dije a mi mamá, ¿qué hora es el culto? Me dijo que el culto era a las 5 de la tarde. Y ella me dijo que me vas a poder llevar. Le dije que sí, vamos a llegar un poco tarde, pero te voy a poder llevar. Y lleguemos aquí. Y cada vez que yo venía aquí, yo me sentía en casa porque es la primera iglesia que yo pisé cuando yo llegué aquí en los Estados Unidos. Y mi mamá predica y la predicación me toca. Yo digo que, wow, yo tengo que buscar a Dios, tengo que empezar a congregarme de nuevo. Y cuando mi mamá se va, yo me quedo, yo comienzo a congregarme, yo comienzo a buscar a Dios, que no es fácil también, porque cuando tenemos a alguien en casa que no sirve a Dios y también nosotros también nos atrae esta vida, queremos hacer lo que Él hace. Y mi esposo era como mi aguijón, era como la persona que no me dejaba buscar a Dios, porque a veces los domingos cuando tenía que venir a la iglesia era su día libre y me dice, mi amor, vamos a ir a un restaurante, vamos a ir aquí, acá. Y hay veces que yo decía que, wow, yo tengo que ir a la iglesia. Y yo decía que, wow, yo no voy a ir a la iglesia, voy a ir con mi esposo. Y me acuerdo que cuando yo quedé embarazada, yo empecé a venir a los cultos, aunque mi esposo me decía que tenemos que salir los domingos, yo decía que no, yo voy a ir en la casa del Señor, porque yo ya sentí esa necesidad que ya es tiempo, Dios ya me ha venido perdonando y Dios ya ha tenido mucha paciencia conmigo, que ya es tiempo que yo me renueve de nuevo en la casa del Señor. Y gracias a Dios que comencé a venir a la iglesia poco a poco, un domingo, a veces los jueves. Estando embarazada yo venía a los cultos y un día me sentó el pastor, me dijo que Coraline, si estás dispuesta a ser miembro de la iglesia, porque ya llevas tiempo viniendo aquí y me gustaría darte ese privilegio de ser una miembro de la iglesia. Y yo digo que sí, pastor, está bien. Y él me dio las normas de la iglesia, que cuando uno ya es miembro de la iglesia, tiene que seguir, representar a la iglesia donde sea que está. Tiene que venir a los cultos, diezmar, buscar a Dios. Y él me hablaba, yo dije que sí, estaba de acuerdo. Pero también yo tenía mi otra vida, ya que aún yo seguía consumiendo, yo bebía y yo estaba ahí fuera y yo tenía esa necesidad que, wow, sí, el pastor ya me ha confiado, me ha dicho que quiere que yo sea miembro, es porque ya es tiempo que yo me acerque a Dios. Y yo seguía viniendo a los cultos, y me acuerdo una vez que las líderes, la hermana Julia, la hermana Nelly y la hermana Sonia Aquino me invitaron, me dijeron que me quieren invitar a un restaurante. Y yo acepté y me fui a ese restaurante, hablaron conmigo, estábamos conviviendo, conversando, hablando y después me dijeron que me van a preparar un baby shower. Y yo dije que wow, qué cosa más bonita, que wow, que yo vengo a los caminos del Señor y unas hermanas dicen que van a organizar algo a sus propias cuentas y eso me llenó de gozo y yo estaba tan contenta que wow, qué amor, porque de verdad que en Jesús hay amor. Después de ese baby shower me comencé a congregar más porque yo vi el amor que las hermanas tuvieron por mí. Muchas hermanas trajeron ropas, regalos, muchas cosas. Fue algo bueno que me gustó tanto. Y cuando yo tuve a mi niño, ellas también volvieron a mi casa a visitarme, trajeron flores, trajeron comida, la pastora estaba ahí, siempre animándome a que Coraline siga adelante. Y en ese 2022, cuando tuve a mi niño, después de como un mes
o 2 meses, yo vine a la iglesia y me gustó mucho que wow, que puedo venir de nuevo a la iglesia, a la casa de Dios, y ahí comencé a congregar, no importa que yo tenía un niño, un bebé, yo comencé a congregar, comencé a venir a la casa del Señor más, y las hermanas ahí animándome, Coraline sigue adelante, la hermana Elsa, la hermana Nelly, todos los hermanos que me decían, Coraline sigue adelante, y esas palabras me animaban. Mi pastor siempre me decía, sigue adelante, Coraline, sigue adelante, y yo decía, wow, qué amor, qué gentes que piensan en mí, pero cada vez yo tenía esa necesidad de seguir bebiendo. A veces yo me discutía con mi esposo, siempre había algo ahí que siempre había algo ahí discutiendo. Pero me acuerdo en el mes de agosto, hay un programa que yo comencé a mirar de un pastor en África, y ese pastor me ha ayudado mucho, que a veces yo le escuchaba y casi todo lo que él decía hablaba de mi vida. Él siempre decía que hay que cambiar cuando uno busca a Dios. Él no puede seguir viviendo las cosas del mundo, no se puede seguir agradando al mundo. Si uno quiere agradar a Dios, tiene que ser Dios. Uno puede ir arrastrando al mundo, teniendo cosas. Y a veces esa palabra me tocaba, pero cuando mi esposo viene y trae un vino, trae un daiquiri que me gustaba mucho, y él lo traía, yo seguía consumiendo, tomando. Pero un día yo dije que no, mi vida no puede seguir siendo igual, yo tengo que cambiar, yo tengo que entregarme completo. Entonces empecé a dejar la bebida poco a poco, y comencé a leer la Biblia, y la palabra de Dios me hablaba que ya es tiempo, ya no puedes seguir como él vivías en el mundo, hay cosas que tienes que dejar. Pero los problemas no acabaron. Sabemos que cuando uno no tiene a Cristo no hay paz. Siempre discutía con mi esposo, a veces me enojaba, tenía ese odio, a veces le insultaba, le trataba mal, porque hay cosas que yo tenía que perdonar en mi corazón. Pero un día, me acuerdo muy bien, fue un domingo, cuando los pastores no estuvieron, fueron a la obra misionera en México. Es cuando el hermano Fontanelli habló sobre la novia que nadie quiere, y él hablando, esa palabra me estaba tocando, como que él estaba diciendo que cuando uno viene a Cristo ya no puede seguir igual. Y después de ahí, Dios empezó a tratar con mi vida, Dios empezó a cambiar mi vida. Yo no era la misma mujer. Cuando mi esposo me hablaba yo no decía B, ni C, ni D. Yo comencé a obedecer, aunque hay cosas que a mí me dolían, pero yo no dejaba las cosas pasar, porque cuando la palabra de Dios nos dice que cuando uno está en Cristo ya es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas ya son nuevas. Decidí cambiar